La RZ es la mejor opción. Información justa. Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl Martorell, ¿cómo estás? Hola Alejandra Boada. Bueno, felices de comenzar este programa que va a ser seguramente, no lo dudo que va a ser maravilloso porque es una idea tuya, así que felicitaciones por incorporarme a mí a tu equipo. Bueno, este es el programa número uno de Autores en Línea. Vamos a contar un poco de qué se va a tratar este programa, donde vamos a entrevistar principalmente a los autores de teatro, de televisión, de cine, de radio, de las nuevas tecnologías. Vamos a hablar con los autores de coreografías y música. Este va a ser un espacio para hablar con los guionistas, los dramaturgos, los autores, sobre el proceso de creación, sobre la inspiración, la técnica, la investigación, todas las etapas de la producción. Por supuesto. Así que va a ser un programa abierto a todos los autores. Vamos a dar también una especie de agenda o mini agenda de actividades. Por supuesto. Que son muchas. Son muchas, hay seminarios, hay cursos, hay debates sobre cine o radio, teatro. Sí. Así que este va a ser un lugar para tener a los autores en línea, como dice el título, ¿no? Y muchos de estos autores están agrupados en Argentores, que Argentores es la Sociedad General de Autores de la Argentina, que es centenaria, fue creada en 1910. Y lo que tiene esta sociedad es una sociedad de gestión de derechos de autor, que fue creada por los autores para los autores. Perfecto. Y lo que hacen es defender, es la defensora, digamos, de los creadores de teatro, de radio, de cine, de televisión y de las nuevas tecnologías. Así que este va a ser como un espacio para que tengan la palabra todos los autores y para escucharlos, a ver qué es lo que tienen para decir, ¿no? Perfecto, yo estoy muy contento porque aparte se va a poder comunicar todo el país, que nos escriban, sí, ¿no es cierto?, a través de todas las redes que tenemos y diciéndonos qué es lo que necesitan, qué lo que necesitan comunicarse, que nosotros lo vamos a leer todo. Sí, perfecto. Así que, bueno, ya vamos a presentar a nuestro primer invitado. Estás escuchando Autores en Línea. Bien, muy bien. Nuestro primer invitado lo tenemos acá en vivo, es Guillermo Hardwick, que es secretario de Argentores. Bienvenido, Guillermo. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Muchas gracias por estar acá en nuestro primer programa. Es un orgullo. Yo lo conozco al señor, así que, y lo respeto, lo quiero y lo admiro. Así que para mí es un placer, estoy emocionado de que esté acá en el primer programa. Muchas gracias Raúl por este mimo, lo mismo Alejandra. Un placer estar aquí en línea con ustedes como un camino de comunicación con nuestros colegas y amigos autores. Exactamente. Bueno, vamos a comentar que Guillermo Hardwick está por cumplir 42 años de socio. Así es. Y como autor comenzó su carrera de guionista en televisión para después pasar al teatro y a la radio. Además fue productor de televisión y jefe de equipo especial en Canal 13. Sí. Lo más destacable y recordado fue su trabajo como guionista en la serie documental La Aventura del Hombre, claro, un ciclo que se emitió durante 20 años. Un gran recuerdo. Un gran recuerdo, ¿no? Para todos, qué no lindo, solo para... Yo me crié con eso. Sí. Claro. Bueno, a mí me inspiró mucho para ser después productora en esa época y estudiar en Estados Unidos, bueno, producción y todo eso, ¿no? Bueno. Después vinieron 5 años de historias de La Argentina Secreta, con Roberto Vaca y Otelo Borroni, que también fue un programa ícono. Absolutamente. Y grandes amigos, además. Y grandes amigos tuyos. Y todo esto te relacionó de una manera muy intensa, digamos, con las distintas regiones del país, porque has viajado... Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo
has convivido con la gente. Sí. Hay una medida que es curioso y a la vez es simpático destacarlo, ¿no? Cuando hacemos alguna suerte de reflexión o de balance de todo lo andado en el país y en otras regiones, detrás de una cámara con el objetivo de un relato documental, y haciendo una especie de raconto, nos hemos dado cuenta que solamente con la aventura del hombre fuimos y vinimos desde a la luna 2 veces, dándole vueltas al país. ¡Qué bárbaro! Bueno, 2 veces. Bueno, lo hicieron en no tan rápido. Claro, no tan rápido. No a esa velocidad, no, pero... claro. Pero 100 kilómetros. Y eso te inspiró, digamos, o eso dio origen a lo que hoy se llama Argentores Federal, ¿no? Sin duda. Contame de qué se trata esto. Sin duda, cómo no, con todo Sos gusto. un gran referente de todo eso. Muchas gracias, Raúl. Sí. En realidad esto sí, está muy bien señalado lo que vos afirmaste recién, Alejandro, porque cuando comenzamos con Miguel Diani esta épica de arrancar desde la decisión, o mejor dicho, desde la propuesta de Tito Cosa, que una vez en su historia tan intensa de Argentores y como presidente por 2 mandatos, decidió y propuso a la vez que la presidencia de Argentores tuviese una nueva etapa, digamos, y propuso a gente más joven, porque en ese momento Miguel tenía, 5 años menos de lo que tanto él como yo tenemos. Y, son personas jóvenes. Sí, o sea. Y además en el pensamiento de Tito, hablo de Tito Cosa, desde luego, sí, por supuesto, Tito Cosa. Que decidió después de su segunda presidencia, y habiendo tenido justamente una línea tan especial justamente como presidente, y que jerarquizó a la entidad desde todo punto de vista como otros presidentes han jerarquizado a nuestra entidad, como en el caso de Migré, que fue su presidente también anterior en esos años, y haber, digamos, pensado en remozar a la entidad desde su mirada, nos legó una suerte de gran responsabilidad en ese sentido, y también tomar ese mensaje de Tito de generar una transición hacia otro tipo de Argentores, que tuviese inclusive una suerte de empatía con los tiempos que vivimos. Y en ese sentido nosotros, en ese balance que inicial que hicimos cuando arrancó nuestro primer mandato, precisamente esto es 2013, de alguna manera dijimos cuáles son las deudas que tiene Argentores en ese sentido para la comunidad societaria, para los autores, societaria y no societaria, para los autores que conforman nuestra comunidad. Y dijimos, de alguna manera, hay que dar una respuesta para eso, ¿no es cierto? Hay que hacer una suerte de giro, de punto de giro, que tuviese una implicancia notable. Digo notable en el sentido de que se note en esa acepción. Sí. Y yo le dije a Miguel un día, mira Miguel, a ver, mi experiencia como secretario general de la entidad, en ese momento era absolutamente prueba y error. Arrancamos con un cargo que sentíamos que nos implicaba una gran responsabilidad y a la vez un gran desafío. Y mi propuesta fue precisamente esa, aplicar todos los años de vinculación con las provincias a través de los diferentes ciclos de documentales que, si bien, como vos dijiste, Alejandra, arrancó en el ciclo por antonomasia La aventura del hombre, que es el gran amor profesional de toda mi vida y quien de alguna manera me identifica, y que continuó con Argentina Secreta, País Paisaje, programas especiales para la serie Infinito. Bueno, se multiplicó en otras pantallas y en otras diversidades. Y dije, yo necesito hacer una devolución a eso.
todo lo que nos dio el país en cada una de sus provincias, territorios, rincones, ciudades, pueblos, y toda esa gente que formó parte de los colaboradores de cada uno de los tantísimos programas, seguramente en alguna parte los que no están estarán esperando esa devolución. Y nos pusimos a trabajar en eso, inclusive le pedimos a la página que estaba, digamos, bajo la tutela de Tito, que había un rinconcito que se llamaba Argentores Federal, de utilizar ese título, pero digamos, con la necesidad de partir desde Buenos Aires hacia las fronteras de las provincias. Esa fue un poco el sentido esencial y la particularidad del Argentores Federal, que comenzamos a transitar de una manera, en principio, como te decía, de prueba y error, y nos encontramos con una gran diversidad de novedades respecto a las inquietudes de nuestros colegas de las provincias, algunas conocidas o supuestas, pero muchas otras desconocidas, ignoradas por nosotros, y que constituyó un aprendizaje que hoy forma parte de esa suerte de urdimbre que emparentamos con la trama, como si habláramos de un tejido, del tejido de una tejedera del norte argentino, por ejemplo. Esa urdimbre y esa trama tiene que ver precisamente con un trabajo muy minucioso y muy detallado de ir provincia por provincia y sentarnos con nuestros colegas y escucharlos y darles respuestas, conseguirle todas las inquietudes o las necesidades, ponérselas digamos, de inmediato en marcha con respecto a la parte administrativa o lo que sea con la entidad. Y hemos logrado en ese sentido un nuevo lenguaje, un cambio y una nueva imagen de nuestra entidad con respecto a las provincias. ¿Y tienen delegaciones, digamos, en cada una de las provincias, pero en cada provincia, o falta alguna? Claro, esto es largo. Nuestro plan comienza, digamos, hace 3 años y medio, luego de, obviamente, de hacer todo lo que sería el estudio, por un lado, la cuestión administrativa de la creación del Plan Argentores, que tiene o que tenía originalmente, y hoy lo sigue teniendo como objetivo, la creación de una red de delegados culturales. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque en general nuestra entidad, por razones operativas y administrativas, en cada provincia tiene un concesionario que se encarga específicamente de recaudar los derechos de autor de todos los espectáculos en los 4 rubros que vos bien mencionaste, y en los 5, bueno, el de nuevas tecnologías es incipiente, pero seguirá su mismo camino. De manera tal que los concesionarios recaudan específicamente de teatro, lo que es cine y televisión. Cine va, digamos, administrativamente por el lado del INCAP, para llegar luego al autor o al guionista de cine de cada película que se produzca en el país. Pero básicamente el autor teatral sí necesita de esa actividad recaudatoria de los concesionarios que digamos que ocupan todo el territorio. Eso es aproximadamente es un 10%, ¿no? De lo que sería el 10% de cada función, del bordero de cada función, corresponde al derecho de autor que ingresa a Argentores, y administrativamente vuelve al autor, de manera tal que obviamente viene se aplica una comisión, que es la comisión administrativa de Argentores, y el derecho vuelve al autor de cualquier punto del país o del mundo, de países que tengan convenios, entidades con reciprocidad, convenios de reciprocidad. Claro, porque si no está el convenio y no recaudan, no, es imposible. Claro, no se puede recaudar. Pero bueno, digamos, dentro de los países que tienen convenios, están todos como asociados y son bastantes, ¿no? Sí, tenemos convenios, no recuerdo todos, pero bueno, quien por razones de lenguaje o lingüística
con quien más tenemos actividades con SGAE, que es la Sociedad General de Autores de España. Ajá. Pero nuestros dramaturgos han sido traducidos a otros idiomas, y hay particularmente una actividad frecuente de autores que estrenan en Europa, por ejemplo, y en los países donde hay reciprocidad, ellos reciben en euros. En euros se envían desde allá, y desde luego aquí se hace la lógica conversión al peso nuestro, a la moneda nuestra, para que ese derecho de autor llegue a quien haya estrenado en el exterior. El mecanismo es similar, sea en nuestro país como en países extranjeros, ¿no? Y ahora, para llevar adelante todo esto y dar a conocer esto, la idea también, o lo que hacen, es como, digamos, la palabra evangelizar. Sí. Es como ir a cada lugar. Es exacta. Bueno, es como que tienen que ir, dar charlas, o sea, porque no todos sabemos exactamente cómo es el mecanismo. Hay muchos autores que desconocen el tema. Básicamente es eso, lo que te decía hoy al principio, Alejandra. Esa es la tarea del delegado, que no tiene nada que ver con el concesionario. De hecho, el delegado no va a recaudar dineros. Es decir, su función por eso lo llamamos delegados culturales. Uh-huh. Su función es establecer desde su mirada. Como par, el delegado debe ser autor. Claro. Y debe ser socio de la entidad. Perfecto. Si no lo es, se hacen los trámites o la inscripción para que él forme parte de la sociedad. Y como autor, su mirada de autor, en el rubro que sea, no es específico del teatro, por ejemplo, siendo que en las provincias la mayor actividad es la teatral. La teatral y de los festivales, de todos los que hay en todo el país, ¿no es cierto? Que son cada vez más. Es muy importante el delegado. Y especialmente, la actividad teatral ha tenido una suerte se ha reinventado a sí misma con la creación de mucha actividad. De manera tal que el delegado nuestro se vincula con los autores, a muchos les explica cómo funciona, diríamos, la industria del derecho de autor, porque hay muchos autores que estrenan sus obras, no las registran, pero la recaudación se hace porque la ley 20.115, basada en la 11.723, debe recaudar. Y esos dineros se pierden, o sea, no es que se pierdan, se trasuntan en lo que sería el aspecto mutual de la entidad, llegan en pensiones y llegan en obra social. Claro, por supuesto. Pero los autores que estrenan, no importa si son pequeños estrenos, grandes salas, no tiene nada que ver con la dimensionalidad de cada estreno, pero sí con el derecho específico de que deben registrar las obras y de esa manera reciben su derecho. Por eso es muy importante, porque ellos hacen escuela también, ¿no es cierto? Yo le digo escuela porque a mí me ha tocado con los coreógrafos de todo el país. Exacto. Así que informarles, porque no saben que tienen que registrar las obras. Claro. Por eso tu laburo en el interior es muy importante. Cuando vas y generás todo lo que generás con todos los lugares. Así que es buenísimo el delegado cultural. Hay una gran necesidad. Y además hay otra particularidad, que lo que decíamos con respecto a nuestro propio aprendizaje, es saber en qué medida necesitan diferentes actualizaciones. Por ejemplo, los dramaturgos nos están pidiendo todo el tiempo capacitación. Sí, y entonces quieren, por ejemplo, conocer a dramaturgos jóvenes que den clínicas. De hecho, lo estamos haciendo desde la primera delegación un poquito cultural. cómo lo hacen, cómo lo realizan, cómo se pueden acercar a ustedes vía mail, por supuesto. Nosotros ahora les vamos a pasar toda la información para que ellos reciban todo esto, porque es muy lindo lo que están haciendo. Yo lo sé porque bueno, tengo que ver también con eso, ¿no es cierto? Claro, entonces, en el área mía. Pero es muy lindo lo que se está haciendo en toda la República Argentina, ¿no es cierto? En ese sentido, sí, tiene que ver con producir una transformación desde el punto de vista de la comunicación. Hoy que tenemos tantos medios para estar realmente en contacto, y a veces hacemos esa suerte de metáfora de nuestra comunicación, que estamos todo el día enganchados en el WhatsApp y poco comunicados, mirándonos a los ojos y escuchándonos la voz. Pero en cuanto a distancias,
es mucho y muy importante lo que hemos logrado, Sí. precisamente simplemente con tener una dirección de Sí, mail. Sí. Y seguimos en esa línea, es decir, cuando yo visito, ahora acabo de volver de Mendoza, donde ya funciona una delegación cultural, y ¿por qué regresamos? En realidad hacemos una suerte de recorrido para precisamente escuchar a través del contacto y de las vinculaciones y de la convocatoria de los delegados, que reúne a los autores, escucharlos y que los autores cuenten sus necesidades también en el necesidades. interior, que no son las mismas de acá. No. Todos tenemos necesidades, Exacto. pero en el interior es diferente. Es diferente. Porque el teatro es diferente, porque las funciones se hacen diferentes. Sí. Los públicos son diferentes. Totalmente diferentes. Así que eso es muy importante para todos los autores del interior y también ¿no es cierto? Hay pueblitos chiquitos que se han comunicado con nosotros, ¿no es cierto? Claro. Que no sabían que tenían que registrar sus obras, ¿no es cierto? Sí. Que además todo o lo pedir que las autorizaciones, por ejemplo, ese tema de las autorizaciones. ¿Cómo hacemos para pedir una autorización de Carlos Gorostiza, ahora que ha fallecido? Pero no cambia absolutamente nada, porque están explícalo a sus eso, derechos porque eso es muy habientes. importante. Claro. ¿Hasta cuándo quedan los derechos? Claro, 75 años después del fallecimiento del autor, quedan los derechos sucesorios, claro. Y los sucesores, los derechohabientes, en este caso hablábamos de Carlos Gorostiza, su esposa, es la derechohabiente que es la que, digamos, decide sobre los derechos de las obras de Carlos. Y ese trámite lo hace Argentores, es muy sencillo, pero desde las distancias uno entiende que en el imaginario de las diferentes comunidades autorales de las provincias, aparece como engorroso, trabado, difícil, casi en algunos casos imposible. Entonces, ¿cuál es el efecto que nosotros logramos, inclusive para cerrar la idea de los regresos a los lugares donde ya tenemos instalada una delegación? Los autores son convocados por los delegados, pero el delegado dice, va a venir el secretario o va a venir una autoridad de la institución, y está bueno que nos vean juntos, porque nuestra presencia respalda la labor del delegado, y los autores entre sí, ellos dicen, bueno, este muchacho es nuestro vecino autor, pero además está apoyado por la entidad, el cuerpo ¿no? directivo, exacto, está apoyado por la entidad. Muy importante. Los directivos vienen de acuerdo a su convocatoria y genera esta reunión, y eso es muy positivo y a la vez es nutritivo. A nosotros nos hace bien porque escuchamos desde nuestra posibilidad de resolver inmediatamente a través de mesa directiva o la junta directiva inquietudes o necesidades o reclamos, o a veces se producen demoras en la liquidación de derechos que por diferentes razones, a veces administrativas, nos ponemos a trabajar inmediatamente. Incluso creo que puedo decirle, Argentores les hace adelantos, los ayuda en ese sentido. ¿No es cierto? Para resolver esos temas. Un poquito cuando, por una cuestión de trámite del interior, porque tarda bastante, cuando está ya terminada la obra y ellos lo necesitan, Argentores, yo conozco casos del interior que se les ha adelantado, ¿no es cierto? Porque ya está. Eso es simplemente que el trámite hay que respetarlo. Claro. Explícalo bien cómo es. Particularmente, mira, te sirve como ejemplo en este viaje referencial a Mendoza. Teníamos el reclamo de un autor. Ustedes saben que la vendimia en sí es un hecho teatral, más allá de todo el esplendor, el glamour que tiene que ver con la significación. Hay coreógrafos, hay libretistas, despliegue, hay escenógrafos, absolutamente, autores de muchísimas cosas hay ahí. Todos los rubros están ahí. Están todos los rubros. En la dramaturgia, particularmente, teníamos un reclamo de un autor conocido dentro del ambiente de Cuyo, Golondrina Ruiz, es como un prócer, ¿no? Rafael Ruiz. Es una personalidad muy importante. Absolutamente, es una especie, en su aspecto muy cafrunesco, tiene esa cosa o de Larralde, ¿viste? Esa cosa bien de hombre
de ámbito rural y muy arraigado en lo que es y además de una sabiduría y sensibilidad increíble. Yo lo conozco, absolutamente, allá. Un hombre muy sabio. Y bueno, él tenía un reclamo de una vieja edición de Vendimia que por razones administrativas de problemas en la provincia no se había podido cobrar ese año lo correspondiente a los derechos de autor. Hicimos adelantos, resolvimos en parte, pero había quedado un remanente. Y bueno, hicimos a partir de eso, hicimos toda una movida administrativa y logramos que él tuviese esos derechos que habían quedado de alguna manera ahí, sí. Y sí, en una situación de no resuelta, bueno, finalmente se llegó a un buen puerto. Sí, y se le entregó hasta el último centavo en ese sentido. Perfecto. Ahora una pregunta, un autor registra la obra en Argentores y no necesariamente tiene que asociarse para cobrar los derechos. No es obligación. No es obligación, es una decisión personal, tanto la de asociarse como la de disociarse. Claro. Es decir, Argentores no obliga a asociarse, pero tampoco impide disociarse. Hubo casos de autores que se cambian su dirección, se van de Argentina, se van a España. Entonces presentan la nota justamente para disociarse, o sea, desinscribirse de Argentores y se inscriben en España. En España. Sí. O otro país, sí, ¿no? Sí, digo conozco como ejemplo. En Italia también. Sí, en Italia, claro. En Italia han trabajado muchos autores de las telenovelas, muchísimos años. Y se han radicado allá, hay muchos en Italia. O sea que la persona presenta, anota la obra, la registra y o sea, los derechos se los van a cubrir igual. Sí, aunque no sea. Sí, porque la ley en realidad no hace diferenciación con respecto a la condición estatutaria del autor. El autor se convierte en autor en el momento en que escribe su obra y se convierte en autor dueño de los derechos de representación en el momento en que inscribe su obra. Es decir, que su obra está salvaguardada por el derecho a por la protección, por la Dirección Nacional de Derecho de Autor en la propiedad intelectual y absolutamente protegida de cualquier intento de plagio o de copia que se puede dar justamente donde vela Argentores en esos casos para que eso no suceda. Y en el caso de que sucediera, que son cosas que han pasado en el mundo, desde luego, ¿no? Sí. El plagio no es un invento nuestro, desde ya. Pero cuando sucede, Argentores cuenta con un departamento legal que asesora en esos casos y genera, al menos desde lo que, digamos, estatutariamente le compete a la entidad, genera las condiciones para que se pueda resolver esa cuestión. Claro, buenísimo, pues además son abogados que son expertos en esos temas, porque hay que saber, claro, expertos en derecho de autor. Derecho de autor que no es fácil, ¿no es cierto? No todos los abogados. Así que, bueno, Alejandra, yo le quiero agradecer al señor Dalmaroni junto con todo su equipo que hizo que el señor esté acá con nosotros, porque es una persona muy ocupada y yo sé lo que le costó salir, ¿no es cierto?, por todas las ocupaciones. Te quiero agradecer personalmente, Alejandra también. Sí, por supuesto. Así que muchas gracias por haber estado. Y el agradecido soy yo, en este sentido tiene mucho de mimo esto. Nos quedamos con ganas de preguntarte. No, claro, después vas a volver, que por supuesto. Los que estamos en los medios sabemos cómo es y a la vez agradecerles esta posibilidad de contar en qué consiste el Argentores Federal y sobre todo su origen, que tiene mucho que ver con lo afectivo, con esta devolución que yo te comentaba antes fuera de micrófono, a toda esa gente que ha hecho posible que un ciclo recordado o los ciclos recordados, como recién mencionábamos, hayan sido posibles gracias a toda esa gente. Hoy a nuestra comunidad autoral le estamos en ese sentido devolviendo muy agradecidamente esa cuestión y la posibilidad de contarlo es, como decíamos antes, un mimo al corazón. Bueno, de acuerdo, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Le agradecemos a toda la gente que le escribió a Guillermo, que ahora yo le voy a contestar por el Facebook, por el Twitter y por Instagram. Nos están comunicando. Así que te están viendo de todo el país. Muchas gracias. Hasta siempre.
tenerte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo. Me desespero, pero si te acercarás me alejaría. No quisiera que vuelvas, pero te espero. Eres como un castigo de idolatría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Dentro de mi corazón estás tú y jamás podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de dolor y así mitigar mi mal. No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo. Me desespero, pero si te acercarás me alejaría. Por tenerte conmigo me desespero. Pero si te acercaras, me alejaría. Alejandra Boada y Raúl Martorell en Autores en Línea. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar con Pedro Patzer, que es desde el año 2013 el secretario del Consejo Profesional de Radio de Argentores y es parte de la junta directiva de la institución. Pedro es
escritor, es guionista, es docente. Fue distinguido con el Tercer Premio Nacional 2014 en el rubro guión de radio y TV, con el galardón Santa Clara de Asís, y además recibió 7 premios Argentores por escritura en radio. Lleva publicados 3 libros, entre ellos Aguafuertes Provincianas, y su primera obra en teatro, Epígrafe, fue seleccionada por el ciclo Teatro por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo y representada en todo el país. Y lo tenemos en línea. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pedro, Raúl Martorell te saluda. Bienvenido al primer programa. Qué gusto danzar con vos en el aire. Gracias. ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, muy contento. Me alegro. Que tenga este programa. Bueno, me alegro. Decime, ¿en qué consiste tu rol como secretario del Consejo Profesional de Radio? Bueno, secretario del Consejo que soy desde hace 1 año y medio. Lo que consiste en realidad es tener una mirada de la gestión de la radio autoral. ¿Cómo es esto? Ordenar la mirada que se tiene de la radio hecha por los creadores, la radio que defiende la palabra, todos los tipos de radios que están dentro de la radio argentina. Hay muchos tipos de radio dentro de la radio argentina. Tenés la radio comunitaria, la radio universitaria, la radio privada, la radio pública, la radio comunitaria, las radios online como esta estamos hablando, sí. Y los podcasts también son contenidos de radio on demand. Sí. Pero nosotros lo que intentamos hacer es aglutinar todo ese universo de la radio autoral y trabajar con ellos y tratar de dotar de una visión autoral a los creadores de radio, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora lo que vos comentabas, ¿no? Que ahora se puede escuchar como distintos contenidos en diversos lugares en el momento que quieras y como uno quiera. Pero yo creo que ahora la habilidad es cómo viralizar los contenidos, porque ahora más allá de hacer un buen contenido, un buen guión y un buen programa de radio, tenés que agregarle eso de la viralización o la distribución, digamos, o hacerlo popular, ¿no? Bueno, hay un fenómeno que está viviendo la radio argentina que se llama Radio CUT. Radio CUT de alguna manera es la radio de radios, es lo que antes se conocía como la cinta testigo de las radios. Uh-huh. Era una cinta que grababa a la radio y la programación entera y durante 48 horas o un mes estaba protegida. Uh-huh. Con Radio CUT hay generaciones que escuchan la radio fragmentada, sí. Es decir, gente que le gusta un bloque de perros de la calle y gente que le gusta un bloque de programa de Barsky, o gente que quiere escuchar un fragmento de Dolina, o gente que quiere escuchar una entrevista o un fragmento de una entrevista, acude a Radio CUT y ahí tiene los fragmentos que les interesa. Es otra manera de escuchar radio. ¿Es como una plataforma, online, Pedro? Perdón, ¿es como una plataforma de radio? Sí, en realidad Radio CUT lo que es una especie de síntesis de radio. Es decir, ahí podés tener todas las grabaciones de la radio argentina, salvo excepciones. Sé que Radio Mitre está en litigio con Radio CUT y algunas radios más que por diversos motivos no están, pero la mayor cantidad de radios argentinas están ahí. Es como un archivo de radio, digamos. Exactamente. Y que ahora, si no me equivoco, empiezan por el lado de los podcasts también. Sí, ahora tiene podcast. Sí. Pero lo lindo de esto es que no solamente estas plataformas tienen podcast. La Nación, el diario La Nación, también, por ejemplo, tiene podcast. Es decir, La Nación también tiene radio ahora, porque los podcasts son contenidos de radio. Entonces, paradójicamente, en una época donde los desinformados consideran que la radio está muriendo, nosotros que estamos informados decimos que la radio está evolucionando, está adquiriendo nuevas formas. Sí, bueno, tengo entendido que podcast también tiene Claro, American Express, Cinemark, Fundación Telefónica, o sea, todas las empresas ahora tienen su propio podcast, que creo que eso lo está haciendo Posta, me parece, si no me equivoco. Mira, Posta es una gran productora de podcast argentina,
que ella provee, por ejemplo, a Spotify, a TuneIn, a iTunes y demás. Pero estas empresas seguramente tienen sus propios creadores de contenidos. ¿Me contás, Pedro, qué significa el podcast? Porque tengo miedo que estamos hablando a lo mejor con palabras raras para algunos. ¿Me puedes definir qué es el podcast en español? Lo más fácil para que el cotidiano, para que la gente lo entienda, es el Netflix de la radio. Es el contenido de radio que vos lo escuchás cuando querés. Y lo puedes escuchar en tu compu, en tu celular. Pero es un contenido de radio que vos lo escuchás cuando vos querés. Incluso lo podés seguir, vos elegís a lo mejor un rubro o un podcast especial de alguna persona, claro, lo ponés y te llegan las alertas de cuando hay uno nuevo. Claro, porque lo que genera el podcast es esta novedad de poder escuchar el contenido que vos querés cuando vos querés. Vos antes querías escuchar a Dolina y tenías que esperar a las 12 de la noche y escucharlo ahí. No había otra posibilidad. Ahora, con el podcast te permite escucharlo cuando vos quieras. Eso es básicamente lo que genera una nueva visión del escuchar, ¿no? Pero no es que genera un nuevo rubro. Esto no es que viene a traer nuevos rubros a la radio. Todos los podcasts están hechos de la radio de siempre. Sí, Porque vos en los podcasts te vas a encontrar ficción, periodismo de autor, te vas a encontrar programas deportivos, en fin, no vas a encontrar algo que nunca hayas escuchado en la radio. Lo vas a escuchar de otra manera, que es este formato que te permite on demand, radio a la carta, pero no nuevos contenidos que nunca hayas escuchado. Sí, vos hacés mucha referencia a la relevancia del espíritu de la palabra. ¿A qué te referís con este concepto? Mira, nosotros estamos trabajando con una mirada del autor de radio. Nosotros en radio existe ficción, lo que es la artística y lo que es el periodismo de autor. Nosotros consideramos que un programa que abre con un editorial, un programa político, allí donde el periodista hace una elaboración de un tema, eso es una elaboración autoral, eso genera un periodismo de autor, digamos, de una manera. Después, una escritura artística. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar 5 canciones seguidas en Spotify de Carlos Gardel a escuchar esas canciones con las presentaciones de Héctor Larrea, ¿no? Todo lo que te puede decir, aunque sea en 5 líneas, Héctor Larrea sobre Carlos Gardel, ese mundo, esas 5 líneas, es artística pura. Esa palabra es artística, es una palabra autoral, ¿entendés? De Larrea a lo que puede hacer Aspen con Aspen Review, por ejemplo, que te habla en 1 minuto y medio sobre Michael Jackson. Sí, fabuloso. Mira, te quería sacar un poco del tema y yo estaba leyendo que vos publicaste Aguas Fuertes Provincianas. Y yo casualmente tengo un amigo que tenía el libro, así que lo estuve leyendo. Muy bueno. La verdad, yo a raíz de esto de la relevancia del espíritu de la palabra, vi dentro de ese libro que hay muchas palabras y yo lo interpreté como que armaste un libro con palabras muy significativas en cada capítulo. Contame un poco cómo fue la temática del libro este. Y es el descubrir un país, o mejor dicho, muchos países que hay dentro de este país. No es lo mismo el país de Palermo que el país de La Matanza, que el país del Sonda en Cuyo, o que el país del Pampero en La Pampa, o que el país de los vientos patagónicos en Neuquén. Es decir, me parece que tenemos tantas Argentinas en esta Argentina, tantas Argentinas culturales, bueno, descubrirlas es una revelación. Ese libro es una revelación al descubrir esas Argentinas. Sí, muestra como una mirada así de todo el país, tiene mucha información o referencia de
autores, más que nada tal vez folclóricos, y como que cada capítulo hay como una palabra clave, digamos, una habla del pan, de la canción desesperada, del destino, de los caminos. Me gustó uno de los capítulos que habla de preguntitas, y son algunas preguntas que parecen inocentes pero que son increíbles, como una que dice: ¿cuántas naves se han hundido en la pintura de Quinquela? Me pareció genial. Maravilloso. Después me gustó, otra que habla de perros, 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 en donde hace referencia a los consejos de Vizcacha. La verdad me llamó la atención mucho el libro, porque tiene mucho de esa raíz, pero como que haces confluir varios artistas en un mismo camino, digamos, ¿no? Camino, sí. Sí, porque ese libro lo escribí haciendo radio. Escribí justamente escribiendo para la folclórica. Yo escribí y sigo escribiendo más de 14 años en la folclórica. Y esto que te decía del país que uno descubre, ese país que se revela, bueno, lo fui descubriendo palabra a palabra, y también esas palabras me fueron llamando la atención. Vos fíjate la importancia que tiene en nuestro país la palabra, que los artistas más importantes que vinieron a decir cosas se tuvieron que cambiar el nombre. Héctor Roberto Chavero, cuando descubrió su destino con la palabra, decidió llamarse Atahualpa Yupanqui, que en quichua significa alguien que viene de lejos a contar algo. Y me parece que eso tiene que ver con la historia de nuestro país. Tratar de pensar que además de ser hijos de los barcos, somos también hijos de esos que vienen de lejos. Cuando hablamos de lejos, como decía Yupanqui, de las culturas ancestrales que están latentes entre nosotros. Sí. Pedro, es maravilloso todo ese libro, así que mis felicitaciones. Yo quiero que volver a todo lo que sea el Consejo de Radio, ¿no es cierto? Sí. Sí, perdón, lo saqué, pero sí. como lo leí hace poco. No, pero perfecto. Bueno, y tuve la oportunidad de tenerlo le cuentes acá. un poquito a todos los que nos están escuchando y te están escuchando, por supuesto, porque están escribiendo. Nosotros estamos en todas las redes transmitiendo en este momento. ¿Cómo es registrar un programa de radio? Bueno, primero lo que quiero decir es que autor de radio, porque la mayoría de los que escriben en radio, de los que crean en radio, no se consideran autores de radio. Es uno de los problemas que tenemos, y nuestra gestión está tratando de, como yo digo, de evangelizar, de dotar conciencia autoral. Autor de radio es desde el que escribe humor, el que hace humor, al que hace un editorial. Autor de radio es el que escribe la artística de un programa, o la artística institucional de un programa. Autor de radio es el que hace un documental que tiene una elaboración, un informe, un microprograma, una columna. Después vamos viendo los rubros, pero de eso se trata. ¿Y cómo se declara un programa? Y bueno, vos te acercás a Argentores, traes una sinopsis del programa, si podés traer algún libreto, algún texto o una grabación, y venís a Argentores y lo declarás. Perfecto. Y no es solamente las radios líderes, sino todas las radios por internet o las nuevas tecnologías, como se le llama. Nosotros estamos tratando justamente de ampliar, y nosotros consideramos que la radio argentina está hecha de muchas radios. Está hecha de radios universitarias, de radios comunitarias, de radios públicos, de radios municipales, de radios privadas grandes y de radios pymes, esas que se llaman las truchas, que después fueron adquiriendo su permiso precario provisorio, y que son tan importantes para los barrios. Por supuesto. Pensemos que todas las ciudades del país tienen su radio, tienen sus pequeñas radios. La radio es un hecho cultural. Sí. Pedro, la verdad te agradecemos mucho la comunicación.
Para nosotros es muy importante tu presencia. Somos una radio online, justamente, y la verdad que tu palabra desde ahí es como que nos alienta a ir a inscribir los programas, a sentirnos, a descubrirnos autores, porque no sabíamos que había determinadas cosas que hacíamos, que eso era escribir justamente. Sí, nos quedamos con ganas de preguntarte mucho más. Yo primero te quiero felicitar porque Pedro hace poco que es papá, así que lo vamos a Es verdad, de Lourdes, sí, sí. Felicitaciones a tu señora y a vos, así que y gracias por estar en el primer programa. Para mí sos un gran referente, siempre te lo digo, y por supuesto para todos los que escuchan, porque explicaste en 2 segundos cómo debe ser la función de radio en Argentores, cómo es, ¿no es cierto? Y que te vamos a volver a tener porque nos quedamos con ganas de preguntarte muchísimas cosas más, porque sos un tipo riquísimo en eso. Y saludo a todo el Consejo de Radio. Bueno, muchísimas gracias, un gusto y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias, Pedro. Adiós. Besito. Adiós. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo. Bueno, vamos a informar algo de la Gacetilla de Argentores, ¿no es cierto? De todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, el SADA, que es el Sindicato de Autores de la Argentina, anunció que este lunes 12 de noviembre se dará el inicio a las funciones del concurso de teatro semimontado. Carlos Gorostiza lleva el nombre. La primera puesta en escena será Un oso blanco de Tomás Antonio Foti con dirección de Beto Rubinstein. La cita es en el Auditorio Malvinas Argentina de la Asociación Bancaria en Sarmiento 341, Cava, acá en la ciudad de Buenos Aires, y Sarmiento entre Reconquista y San Martín, y es a las 20 horas. Y vamos a aclarar que la entrada es libre y gratuita, así que están todos invitados. El ciclo se extiende hasta el 17 de diciembre y quienes deseen conocer la programación completa la pueden hacer ingresando a la página de Argentores, www.argentores.org.ar. Luego, en el ciclo de Vida y Poesía, ya en su edición número 17, el próximo viernes 16 de noviembre, disfrutaremos de un nuevo encuentro del ciclo Vida y Poesía. En esta ocasión se evocará a los poetas del Pan y del Pueblo, de Armando Tejada Gómez, Manuel J. Castilla y Hamlet Lima Quintana. El encuentro se hace en la sede en la calle Juncal, que es el anexo de Argentores, Juncal 1825, en el primer piso, a las 18 horas, donde además contaremos con la presencia de Miriam García, acompañada por la guitarra de Fernando Ormaechea. Como en ediciones anteriores, se invita a los asistentes que lo deseen a compartir entre amigos estos poemas que les resulte especial. El encuentro, como siempre, es coordinado por Marta Albanese y María Ibarreta y organizado por el Consejo Provisional Social de Argentores. Eso se hace en la calle Juncal 1825 y también es entrada libre y gratuita. También esta semana se inició el seminario teórico Historia del Teatro Nacional, que será dictado por el maestro
Roberto Perinelli, presidente del Consejo de Teatro de Argentores. El ciclo, que resultó con cupo completo, se inscribieron casi 30 alumnos, entre ellos el prestigioso director y ganador del premio ACE de Oro, Santiago Doria. En el concurso se abarcará temas, en el curso se abarcará temas desde los primeros trabajos dramatúrgicos producidos en el Río de la Plata hasta el fenómeno del teatro abierto, y se hará hincapié en la época que va de los años 1902 a 1930, y esto se dicta en la calle Juncal 1825 en el primer piso, y es totalmente gratuito, así que invitamos a todos a todo esto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Raúl Martorell. Gracias, Alejandra. Gracias por este primer programa. Le quiero agradecer también a Rivelli, a Paola, sí, bueno, a Daniel Dalmaroni, que nos ayudó muchísimo. Ellos, por supuesto. Bueno, a Miguel, a todos. A todos les agradecemos, y agradecerle a toda la gente que se comunicó vía las nuevas redes sociales, a nuestro técnico. Bueno, nos vemos la semana que viene, a las 3 de la tarde. Las 15 horas. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 4 de la tarde.